Vamos a orar para el estudio de esta tarde. Padre bendito, te doy gracias, honramos tu santo nombre y queremos pedirte, Padre Santo, de que hables a nuestro corazón. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra para que, mi Dios, podamos y sepamos tomar decisiones importantes en nuestras vidas en cuanto, Señor, al orden y a las prioridades, Señor, que, mi Dios, tú pones delante de nosotros. Gracias por este tiempo y porque tú, Señor, has mantenido un clima estable en el cual podemos nosotros agradecerte, sabiendo que todo procede de ti. Somos bienaventurados, Señor, porque nos has dado libertad de culto. Somos bienaventurados porque nos das tu palabra, porque permites, Padre, que podamos escudriñarla, Señor, sin temor a persecución y sin temor, Padre Santo, a represalias. Hasta el momento tú has conservado esto en nuestro país y gracias te damos porque en esta tarde, Señor, podemos también transmitir, Señor, a quienes nos están escuchando estas enseñanzas que tú primeramente, Señor, pones en nuestro corazón, pero que son basadas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén. Amén. Bien, hermanos. En la mañana estábamos viendo una predicación titulada Obreros Aprobados. Que Dios nos lleve precisamente a que seamos obreros aprobados, que no tenemos que avergonzarnos y que utilizamos bien la palabra de verdad. A veces las predicaciones, ¿verdad?, sin que uno se lo proponga, llevan una secuencia con la anterior. Y ese es el caso, lleva una secuencia con la anterior. Porque en la mañana estamos viendo precisamente algunos aspectos de cómo podemos llegar nosotros a ser obreros aprobados. Y uno de ellos, ¿verdad?, uno de esos aspectos que no estaba en la mañana, pues es el que vamos a hablar el día de hoy. El título de la predicación de hoy se llama Cristianos con prioridades. Cristianos con prioridades. Y en Mateo capítulo número 6, hermanos, esta escena que la Biblia nos muestra, pues solamente viene siendo también el capítulo número 6 una continuación de lo que en el capítulo 5 se narra. Y su terminación va a ser en el capítulo número 7. Ya hemos mencionado esto, se trata de un solo discurso de parte de nuestro Señor, el cual se conoce como el Sermón del Monte. Algunos lo conocen como el Sermón de las Bienaventuranzas porque comienza con las Bienaventuranzas. Pero sin embargo es mucho más amplio y más extendido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y empezando por ese punto entendemos que este sermón está dirigido a discípulos, a creyentes. En ese tiempo dice la palabra de Dios que había una multitud de personas que estaban dispuestos a escuchar al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que subió al monte y empezó, dice, abrió su boca y empezó a enseñar. Si imaginamos esa escena, podemos decir, bueno, ¿de qué se valió nuestro Señor Jesucristo? Para que toda la gente le oiga, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tenía una voz potente, muy seguramente tenía una voz muy potente. Pero también contaba con la atención de sus oyentes. Es difícil, ¿verdad?, predicar en terreno abierto. No hay eco, ¿verdad?, no hay acústica y se pierde mucho la voz, pero nuestro Señor Jesucristo se dejó oír. Y gracias porque al final, ¿verdad?, estas bienaventuranzas, este sermón del monte, pues se narran en los evangelios, sino deja en varios temas varias enseñanzas. Y uno de ellos habla precisamente en el versículo 24 del capítulo número 6. Y quiero tomar este versículo, que no es el versículo base, pero quiero tomar esto porque habla de prioridades. ¿Cómo dice este versículo, hermanos? Leanlo por mí, por favor. No puedes decir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es claro, ¿verdad? Es claro, no podemos servir a Dios y a las riquezas, entendiendo este pasaje desde el contexto que nuestro Señor Jesucristo quiere que lo entendamos, y es que pongamos las riquezas primero que a Dios. Después, más adelante,
habla acerca del afán y la ansiedad. Pero el versículo número 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que se narran anteriormente, ¿verdad? Como las personas a veces se afanan por cómo vestir, qué comer, y si lo podemos nosotros, ¿verdad?, incluir dentro de nuestra vivencia diaria, qué ha de pasar quizás en algunos meses, en algunos años, cómo podremos sustentar a nuestra familia, si estamos pensando, ¿verdad?, en realidad en tener a lo mejor un futuro un poquito más prometedor, y estamos constantemente pensando en eso. En realidad no está mal el hecho de querer tener, ¿verdad?, iniciativa y poder proveerse de una cierta seguridad. Lo malo es que ponemos a veces antes estas cosas que a Dios. Y en realidad el mundo tiene sus prioridades muy desordenadas, muy desordenadas. Muchos buscan como prioridad tener fama, tener renombre, tener dinero, y esto lo vemos constantemente, ¿no? De hecho, los programas televisivos, ¿verdad?, que exaltan mucho al ser humano, se habla acerca de la moda, se habla acerca de la conservación de la juventud, se habla acerca de muchas cosas de las cuales indiscutiblemente no están poniendo a Dios en primer lugar. Ahora vayamos a Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo número 15 y versículo número 16. ¿Han oído ustedes la máxima, por de alguna forma decirlo, de que no es lo mismo lo importante que lo urgente? Sí. ¿Lo han oído? Y realmente lo hemos considerado así. No es lo mismo lo importante que lo urgente, ¿verdad? Piensen en un funcionario. Tiene una junta bastante importante, en realidad puede ser una junta en la cual están inmiscuidas el futuro incluso de un gobierno, de un pueblo, ¿verdad? Y él está a punto precisamente de tener esa intervención para poder llevar a cabo cosas que son muy importantes para la sociedad. Pero unos momentos antes de entrar, empieza a dar un dolor abdominal, un doctor está ahí presente y le dice: ¿sabes qué? Tienes apendicitis. ¿Qué será más importante en realidad? En ese momento cambian las prioridades, ¿verdad? Donde la prioridad era que pudiese exponer su plan de trabajo, a lo urgente, en donde es necesario que él sea atendido, ¿no? Y a veces estamos en esa disyuntiva porque son tomas de decisiones bastante cruciales. ¿Puede estar en juego un trabajo? Ciertamente puede estar en juego un trabajo, pero si se trata de la vida de una de nuestras, hay un familiar nuestro, de un ser querido, un hijo, una hija, el esposo, la esposa, seguramente va a decir: el trabajo pasa a segundo término, ¿cierto o no? Bueno, esto habla acerca también de que nuestras prioridades deben estar bien fundamentadas. Efesios 5, 16 y 17 dice así. Del 15, Efesios 5, 15 y 16 y 17, vamos a leerlo todos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En ocasiones usted va a conocer la voluntad del Señor de forma muy anticipada. La va a conocer al fin y al cabo porque la Biblia es clara en muchos aspectos y en muchas áreas de nuestra vida para tomar decisiones. Pero hay decisiones que se tienen que tomar de forma inmediata, como en el caso que le acabo de mencionar. Tengo que decidir si voy al médico o me quedo, ¿no? No importa qué tan importante sea esa reunión, hay una urgencia médica y por lo tanto tengo que hacerlo.
Eso se habla que debemos de tener con nosotros sabiduría. Se ha hablado mucho acerca del orden con respecto a las prioridades, y la primera prioridad es nuestro Dios, y está claramente definido y lo creemos así, porque lo acabamos de ver, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después de ahí es acerca de los núcleos, acerca de los puntos, ¿verdad?, con los cuales nosotros vivimos y experimentamos. Bueno, continúa la familia. La familia tiene más importancia que la iglesia, y a veces esto puede chocar en la mente de algunos cristianos. Pero es muy importante la familia. De hecho, ¿qué fue instituido primero? La familia. La familia fue instituida primero. Pero si tenemos en mente que Dios es el primero, podemos entender que entonces el temor a Dios, la oración, los ejercicios espirituales que llevamos a cabo, nos van a ayudar para poder nosotros desarrollarnos bien dentro de los siguientes núcleos, que primero es la familia, después la iglesia, y en prioridades después el trabajo. Y ya vienen después en las últimas prioridades, ¿verdad? O vamos a decir en el último orden, la diversión, ¿verdad? Así que, hermanos, hay múltiples razones por las cuales los cristianos se ven limitados en su vida devocional. Y cuando digo devocional, en su vida devocional, no me refiero a un periodo de 15 minutos en los cuales oro o en los cuales leo la Biblia. Me refiero a un orden correcto de las prioridades que debemos de tener. Ciertamente, en la sociedad podemos notar que algunos su prioridad es el trabajo, y obviamente atrás del trabajo el enriquecimiento. Para otros, su prioridad es la diversión. Otros más toman como prioridad las responsabilidades familiares, que son responsabilidades legítimas. Pero si están permeadas, como lo he dicho, con respecto a esa máxima de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestro Dios, ¿verdad?, asume su responsabilidad y que todo lo demás os será añadido. Pero hay un común denominador en todas estas situaciones que no tienen que ver con Dios como prioridades, que en realidad, hermanos, debemos de analizarlo un poco más profundo, porque tiene que ver mucho con el mal uso de nuestro tiempo. El mal uso de cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo. Y esto se debe a una mala organización de nuestras prioridades. En ocasiones solemos decir esto: no tengo tiempo. Yo soy culpable de eso. No sé si usted también se siente culpable de decir a veces, no tengo tiempo. Parece que es una palabra que se adquiere cuando ya las personas, los seres humanos, los niños empiezan a entender sus prioridades. Porque a un niño de un kinder no te va a decir, no tengo tiempo, ¿sí? En realidad no te va a decir eso. De hecho, nosotros guiamos mucho sus tiempos. Si lo llevamos a un kinder o lo llevamos a una primaria, no te va a decir, no tengo tiempo, ¿verdad? Aunque tenga tarea, él va a tener tiempo para jugar, ciertamente, ¿no? Va a tener tiempo para las cosas que le gustan. Quizás el decir no tengo tiempo sería mejor decir lo siguiente: no es prioridad para mí. ¿Cómo suena esto? ¿No tengo tiempo para leer la Biblia? ¿No tengo tiempo para estar en algún ministerio? ¿No tengo tiempo para ir a la iglesia? ¿Cómo suena si lo decimos de esta forma? ¿No es prioridad para mí leer la Biblia? ¿No es prioridad servir en algún ministerio? ¿No es prioridad para mí ir a la iglesia? ¿Cómo le suena? Suena un poco más duro, ¿no? Suena un poco más retador y suena en realidad un poco más realista. Hermanos, aunque esto puede sonar duro y drástico, por eso el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Éfeso que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y hermanos, esta es una razón poderosa, porque hasta el día de hoy estas palabras suenan como un eco disperso a través del tiempo, porque los días ahora no solamente son malos, son peores. Son peores.
Los días, podemos decirlo, son muy malos. Y esto era una realidad en el tiempo de Pablo. Y es nuestra realidad también en nuestro tiempo. ¿Qué ha diluido la sociedad actualmente? Bueno, vamos a empezar por los valores. ¿Se han diluido los valores? Sí. Sin lugar a dudas. Se diluyen a través de las ideologías que se convierten en adoctrinamientos. Y llevan precisamente a convicciones erradas, porque podemos decir que tienen convicciones, pero están totalmente erradas. Y han distorsionado el concepto básico de la familia, que es el matrimonio. Se ha distorsionado el aspecto hermoso de la sexualidad hasta el punto en que ahora, pues realmente se ha convertido en perversión y se ha cambiado de una perversión a una desviación, solamente a modelos. También se han diluido con respecto a esto, ¿verdad?, el respeto que se deben hacia otros, especialmente de los hombres hacia las mujeres y viceversa. Muchos se levantan en todo el mundo protestando contra la autoridad, ¿lo han notado? Falta solamente que ya exista un día festivo contra la rebeldía, ¿no? Y seguramente se levantarán muchos ahí a andar caminando por las calles. Ahora, obviamente, hay aspectos que son precisamente justificables. Pero hermanos, si no aprovechamos nuestro tiempo en las cosas importantes, seremos como dice Pablo, seremos necios o insensatos. Necios o insensatos. Dice el versículo número 17, por tanto, no seáis insensatos, sin sensatez, sino debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos que las horas que ocupamos no van a regresar. Usted ya tuvo sus vivencias el día de ayer y se va a acordar, a lo mejor hasta fotos tiene, ¿verdad? Y usted dice, ay, aquí estuvimos, aquí andamos, esto disfrutamos, esto no disfrutamos, pasé un mal rato el día de ayer, espero que el día de mañana sea mejor. Espero que ya para mi próxima semana, ¿verdad?, laboral, podamos sacar mejor las cosas. Pero lo que usted hizo ayer y lo que hizo en el pasado no lo va a poder recuperar, ni podemos echarnos para atrás el tiempo. Esta forma de decir, bueno, si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. O quizás lo hubiera hecho de otra forma. Y si no usó bien su tiempo, seguramente el día de hoy amaneció con pendientes. Esas cosas que debió haber hecho ayer y amanece con pendientes. ¿Caemos en ese error? Sin lugar a dudas, caemos en ese error. Creo que una de las cosas que uno aprende cuando está trabajando secularmente es hacer agendas, ¿no? Hacer proyectos, tener pendientes escritos, porque al final y al cabo el jefe va a preguntar y te va a decir, bueno, ¿qué pasó con lo que te encargué? Y quizás, ¿verdad?, usted puede decir, se me olvidó. No se lo puede decir al papá y a la mamá y a lo mejor no pasa tanto, pero dígaselo a un jefe y no va a pasar tanto. Ahora, en realidad, cuando nosotros decimos, creemos que si le decimos a Dios, se me olvidó leer la Biblia, se me olvidó el poder participar en la congregación, un compromiso que hice. La Biblia misma dice, es mejor que prometa, es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Pero en realidad son cosas que yo creo que si pudiésemos estar en los oídos de Dios no le agradaría de parte de nosotros, porque menospreciamos precisamente nuestro compromiso que le debemos. Así que hermanos, si usted amaneció con pendientes el día de hoy y está aquí, qué bueno, lo felicito. Seguramente los pendientes los podrá sacar más adelante. En ocasiones, hermanos, cuando no aprovechamos bien el tiempo y tenemos clases de pendientes, pues a veces empeoramos más las cosas, ¿no? Porque se vuelve como una bola de nieve, se van haciendo las cosas más grandes. Y hay cierto tono de irresponsabilidad, porque dejamos de un lado lo importante. Y a veces hay cosas que no son urgentes, pero se convierten en urgentes por nuestra mala capacidad de organización. Déjeme darle unos consejos que le ayudarán a organizar mejor su tiempo.
Número 1, tome decisiones correctas. Tome decisiones correctas. Vayamos a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Léanlo por mí, hermanos, por favor. Los cielos y la tierra están por testigos hoy contra nosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Esto es parte precisamente de la repetición de la ley, ¿verdad? Cuando está ahí Moisés diciéndole a esta nueva generación que ha de poseer la tierra prometida. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y ya habrán pasado 40 años en los cuales estuvieron vagando por el desierto y donde Dios, ¿verdad? Les comunicó a los hebreos por no obedecer que solamente entrarían los hijos de aquellos padres que debieron de haber tomado la tierra 40 años antes. Estaba Josué, estaba Caleb, ciertamente, porque a ellos sí se los permitió. Pero hermanos, cuando aquí se está precisamente declarando, y está declarando esta parte, vemos que hay un aspecto de decisión, porque dice, escoge, escoge. Y la pregunta es, ¿qué vas a escoger en adelante? ¿Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O buscar y tratar de satisfacer los afanes que la vida te presenta? Ciertamente, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que tiene diferentes necesidades uno del otro. Yo tengo necesidad de comer, ustedes no. Necesidad de vestir, necesidad de proveer, ¿verdad?, para mi familia. Necesidad de tener quizás una salud aceptable, si no óptima, pero sí aceptable. Necesidad de aprender para poder estar aquí al frente. Necesidad de orar por los demás, porque eso es precisamente un reflejo del amor que se tiene hacia la congregación. De eso todo es una necesidad. Y usted y yo, poco a poco, hermanos, cuando entramos dentro del reino de Dios y buscamos primeramente su justicia, empezamos a notar que hay necesidades de las cuales hemos hecho caso omiso, como la necesidad de interceder por otros, como la necesidad de ser más constantes, como la necesidad de obrar cambios en nuestro temperamento y formar un carácter más genuino y más parecido al de Cristo. Esto es bendición, esto es escoger la vida. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Este texto, como lo dije, habla sobre las decisiones. Y cada día tendremos que enfrentar la toma de decisiones. Pero este pasaje dice algo crucial: escoger entre la bendición y la maldición. Escoger entre la bendición y la maldición. Normalmente creemos, que a veces no va a llegar en nosotros un contratiempo de salud. Pero va a llegar tarde o temprano, y sobre todo cuando ya vamos con ciertos años, ¿verdad?, avanzados. Pero es más fácil provocárselo a través del tabaco, a través de la bebida, a través de las adicciones, a través de las malas costumbres, a través de un estrés exagerado y un propósito de estar continuamente, ¿verdad?, afanados porque tenemos preocupaciones materiales. Y eso adelanta a veces incluso nuestros males. Y es parte de que no tomamos decisiones correctas, sino decisiones arriesgadas. Y solamente falta o basta una milésima de tiempo para tomar una decisión equivocada de una acertada. No sé si usted, ¿verdad?, cuando maneja, yo tengo en mente lo siguiente: si quieres rebasar y dudas, mejor no rebasas. ¿Por qué? Porque actualmente con las autopistas no hay tanto problema, hay carriles de alta velocidad y baja velocidad, pero cuando estamos en sentido contrario, ¿verdad?, que solamente hay un carril de ida y otro de regreso, y ves que por allá viene un camionzote, ¿verdad?, y te traes un Fiesta rojo.
Y dices, pues no va a acelerar como un Mustang, ¿verdad? Y me hace dudar, ¿qué es mejor hacer por seguridad? No rebasar. Es una decisión inmediata, pero al final es acertada. Al final y al cabo no voy a perder más que unos minutos, ¿verdad? Pero a veces tomamos decisiones demasiado arriesgadas. Yo te estoy hablando respecto de solamente de un rebase, de un vehículo. Pero a veces tomamos decisiones arriesgadas en cuanto al trabajo, en cuanto a inversiones, en cuanto a salud, ¿verdad? En cuanto incluso a veces a nuestras relaciones personales. Así que, hermanos, como pastor en muchas ocasiones tengo que decidir sobre qué predicar, por ejemplo. Porque sin duda el oficio de obispo, que entendemos que también es uno de los indicativos o de los nombres que se le da al pastor, el obispo, como lo dice en 1 de Timoteo, tiene que ver con ministrar de acuerdo a las necesidades presentes de una iglesia, ¿verdad? Y le pido a Dios que me permita tener cierto criterio, un criterio correcto en cuanto a esto. Por eso es importante que la iglesia cuente precisamente con filosofías ministeriales. ¿Qué es esto? Precisamente se pone por escrito, ¿verdad?, en este hecho, cuáles son precisamente los roles de cada ministerio y en cuanto a sus prioridades. Tesorería, educación cristiana, ¿verdad?, evangelismo. Cada uno de ellos debe tener una filosofía ministerial. Obviamente esta puede ser flexible y estar sujeta a nuevas, precisamente, percepciones, porque en realidad esto no viene en la Biblia. Esto no va a encontrar cuál es la filosofía con respecto al manejo de las finanzas o cuál es la filosofía con respecto a la mejora de la predicación. Pero Dios, gracias, a Dios gracias y bendito sea su nombre, nos da a nosotros, ¿verdad?, una membresía tal que también en este sentido de voz nos pueden ayudar a nosotros a poder tener precisamente una guía correcta. Así que, hermanos, tenemos que tomar decisiones dentro de una dimensión espiritual. Y si somos observadores en la creación que Dios hizo ahí en Génesis capítulo número 1 y capítulo número 2, que bien debió de haberlo leído si está empezando a leer la Biblia, Él creó primero las cosas materiales, ¿verdad? Él creó los cielos, la tierra, separó las aguas, Él creó las plantas, creó los animales. ¿Y cuál fue el último ser que creó? Al hombre. Ajá. Ahora, el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y además dijo que vio que era muy, muy bueno, ¿no? En este aspecto, cerrando y culminando la creación. Así que en este sexto día Dios creó un hombre con un propósito espiritual. Si entendemos, esto es la cosmovisión de Dios. Él no iba a crear a un hombre antes de crear la tierra, porque si no, ¿en dónde lo pondría, no? Tendría que ser un ángel, como creó a los ángeles espirituales, capaces de estar delante de su presencia, de moverse de un lugar a otro. Él tenía que crear en este orden todo, para que a su vez fuese puesto el hombre en esta tierra. La Biblia deja muy en claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso es que estamos en este mundo, porque representamos y reflejamos la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer precisamente con respecto o como un consejo para organizar mejor nuestro tiempo? Bueno, ya vimos este primer punto: tome decisiones correctas. El segundo punto: elimine de su vocabulario la frase no tengo tiempo. Elimine de su vocabulario la frase no tengo tiempo. Estoy hablando con respecto a las cosas espirituales, ¿no? Porque dice, bueno, si tengo tiempo para jugar a las canicas, ¿verdad? Ahí no puedo decir no tengo tiempo, tengo tiempo para jugar a las canicas. Sería válido si usted va a ocupar el tiempo en cosas más productivas. Ahora, el tiempo es un tesoro, hermanos, y está en las manos de todos nosotros. Es muy difícil oír decir no tengo tiempo para dormir, ¿verdad? No tengo tiempo para dormir. En ocasiones podemos decir incluso no tengo tiempo para comer. Si está saturado de trabajo, dice ahorita no tengo tiempo, pero ¿se va a quedar sin comer? No. Va a buscar su tiempo, ¿no? Así sea, esté trabajando o manejando y comiéndose una torta durante el trayecto, ¿no?
Y mucho menos, hermanos, le aseguro que puede decir no tengo tiempo para morirme. Eso jamás lo podemos decir. Pero en esta ocasión, este domingo, se dio tiempo para venir a aprender de la palabra de Dios. Y Dios quiere que vivamos con propósito. Ahora, hermanos, queridos hermanos, Dios nos permite vivir toda la experiencia que como humanos compartimos. Toda. Vayamos a Eclesiastés capítulo número 3. Si usted ha leído la Biblia, ya sabe de qué se trata este capítulo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo número 3. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, obviamente. Tiempo de morir, no lo podemos evitar. El que nace ha de morir en algún momento. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Cuando habla tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, o tiempo de edificar, estamos hablando de trabajo. Tiempo de llorar, porque habíamos de pasar por aflicciones. Y también hay tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Alguien entiende qué es esta palabra de endechar? Es compartir la tristeza. Es llorar con el otro. Y tiempo de bailar es gozarse con el otro. Y cuando habla aquí acerca de baile, está hablando de baile. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Esto debemos aprenderlo mucho, ¿verdad? Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El versículo número 11, observen lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don o dádiva de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Ahora, hermanos, este capítulo de Eclesiastés, ahí está incluido el trabajo, está incluido el descanso, está incluida la alegría y la tristeza, está incluido el tiempo de dificultad y el tiempo de bonanza. Ahora, nuestro Dios nos permite experimentar y tener tiempo. La cuestión es precisamente cómo vamos a ordenar ese tiempo en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir a Dios, Señor, si tengo tiempo para ti? Y no sacar siempre la justificación de que no tengo tiempo. Ahora, no le estoy diciendo que haga en su vida diaria, entre sus 12 horas que está despierto, 14 o 16 horas que esté usted despierto. Yo espero que sean 16 y que 8 duerma, ¿verdad? Pero que usted diga, voy a hacer un poquito de tiempo a Dios. Esa no es la actitud. No le estamos diciendo a Dios, voy a hacerte un tiempo, Señor. Sino que debemos estar conscientes que Dios es nuestra prioridad. Que Dios es nuestra prioridad. No es darle un tiempo, es entregarle la vida. No es solamente pensar en Él un poquito al día, sino saber y entender que la palabra de Dios está puesta en nuestro corazón y en nuestra mente para que esas tomas de decisiones y esos momentos que vamos a vivir hoy y el día de mañana Dios esté presente en nuestra mente. Yo creo que es un gusto y a Dios le encanta cuando decimos, Señor, gracias a Dios porque terminé este día de trabajo. Gracias a Dios porque tengo los alimentos. Gracias a Dios porque me cuidaste a través de mi camino. Gracias a Dios porque hay alguien orando por mí. No es algo superficial y algo humano, hermanos, que usted sepa que alguien está orando por usted. Porque eso quiere decir que le importa a esa persona y quiere que Dios le bendiga. Haga de Dios su prioridad. Dejar que su voluntad
Su voluntad de ustedes y mi voluntad permite todas las áreas, mejor dicho, dejar que la voluntad de Dios permite todas las áreas de nuestra vida. No le podemos decir a Dios algo así: te doy 5 minutos para que me edifiques. No lo podemos hacer. Te doy media hora para que me digas algo. En realidad estamos hablando precisamente de actitudes que pueden incluso a lo mejor no tener ningún sentido para nosotros. Si usted viene a la iglesia y no sale edificado, yo le digo, bueno, ¿cuál es el sentido de poder venir? El Salmo 90:12 dice así: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, está hablando de la vida, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, hermanos, la vida misma es un aprendizaje. Acompañada de la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener sabiduría. Perder el tiempo puede parecer algo inocente, pero la Biblia nos advierte que es un hábito que puede costarnos mucho. Otro consejo, hermanos: establezcan metas diarias en sus quehaceres. Establezcan metas diarias en sus quehaceres. Establezca un orden en lo que va a hacer el día de mañana. Pero tenga en mente lo siguiente: su primera prioridad, su vida devocional, la oración. Establezca un tiempo de 30 minutos o 1 hora para esto. Su segunda prioridad, como hemos dicho, su familia, su esposo, su esposa. Esto puede usted determinar en qué momento tendrá comunión con su familia. A veces no es necesariamente por la mañana, ¿verdad? Todo el mundo tiene cosas que hacer. Pero quizás durante la tarde, quizás un tiempo de hablar por teléfono si no está cerca de usted. Pero siempre es importante, hermanos, tener cercanía con la familia. Porque su tercera prioridad entonces serían sus quehaceres diarios: trabajo, responsabilidades domésticas, etc. No se sature de tal forma que no solo consuma todo su tiempo en esto. Y esto, hermanos, lo leí, ¿verdad? Precisamente en un libro que se llama Auxilio, soy esposa del pastor. Y esta mujer, la esposa del pastor, dice: no se sature de tal forma que no solo consuma todo su tiempo en esto. Porque al final todo eso va a consumir su energía. Y su fatiga llega a perjudicar su matrimonio o relación familiar. Ningún distractor será un sustituto efectivo de la comunión con su familia, al menos que usted comparta junto con ellos tiempos de convivencia. Usted sabe, hermanos, que la jornada laboral tiene un inicio y un final, ¿verdad? Bueno, así era en mis tiempos. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y esos eran buenos tiempos, ¿no? Pero era una jornada laboral en un trabajo que tuve. Pero normalmente son 8 horas, ¿no? Regularmente deben ser 8 horas, 1 hora para comer o media hora, no lo sé. Pero normalmente. Pero como hermana en Cristo, como ama de casa, como madre de familia, estoy seguro que no tienen esta regla. No la tienen. Su jornada se alarga hasta que se planche la última ropa, hasta que se lave el último plato, hasta que se quite la única mancha en el piso. Muchos caerán en la autoexigencia de los quehaceres. ¿Recuerdan a Marta María? Era una autoexigencia de Marta con respecto a cómo se debe de servir a los invitados. Entendió demasiado tarde, después de un mal día, de un enojo, ¿verdad? De una reprimenda, de una exigencia hacia Cristo: dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús no se dejó, ¿verdad? En realidad manipular, nunca se dejaba manipular. Y dice: ¿sabes qué? Y ustedes lo saben, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Dios no se va a enojar si usted deja algunas cosas por orar, por leer la Biblia o por asistir a la iglesia. No se va a enojar. O por atender a su familia.
Último consejo. Defina junto con su cónyuge, si usted está casado o casada, tiempos planeados de convivencia familiar. O si tiene hijos, planee tiempos de convivencia familiar. Usted dirá, ¿en dónde la Biblia dice eso, verdad? Y ya vimos Eclesiastés 3. Hay tiempo precisamente para endechar, tiempo para bailar, tiempo para abrazar y para abstenerse de abrazar. Tiempo para juntar piedras o tiempo precisamente, ahí dice, de esparcir piedras. Esto se ve como un poquito raro, ¿verdad? O sea, ¿qué propósito tiene juntar piedras? Bueno, esto se habla acerca precisamente del aspecto precisamente de crear o de formar casas. No tenía un despropósito, ¿no? Se juntaban piedras o se esparcían piedras. Así que, hermanos, tenemos precisamente que ver en relación a nuestro tiempo y al orden. Este pasaje de capítulo número 3 de Eclesiastés no está siendo permisivo en cuanto a ocupar el tiempo en el pecado. Ahí no aparece algo así. El tiempo que nosotros ocupamos y que puede estar involucrado en pecado es algo que no es aceptable, no es algo que es permisivo, no es algo que deberíamos de pensar como parte de nuestra existencia cristiana. Porque en la búsqueda precisamente y en la edificación hacia la santidad y parecernos más a Dios, esto debió de haber quedado atrás. Ni siquiera deberíamos de pensar si es parte del orden o de una prioridad, no lo es. Eso es algo que debe quedar en el desecho. Así que, hermanos, este pasaje no nos está diciendo que es permisivo para ocupar el tiempo en cosas de pecado, sino que está diciendo que habrá muchas cosas las cuales Dios nos permite experimentar. Y ahora que los tiempos son malos y que están viviendo nuestros hijos, que estamos en la iglesia, en donde tu esposo y tu esposa están precisamente expuestos a estos tiempos malos, debemos tener fortaleza y debemos experimentarla a través de ocupar bien nuestro tiempo. A mí me gustaría que todas las relaciones se mantuviesen fuertes, pero cuando hay escasez de atención en el tiempo, hermanos, cuando hay escasez de atención en el tiempo y de priorizar precisamente las cosas que son importantes en nuestra vida, como ya lo mencioné, primeramente Dios, la familia, la iglesia, si no ocupamos el tiempo precisamente en edificarnos, ese tiempo y esa energía que ocupamos en otras cosas, que bien se las debemos a nuestros seres queridos también, la vida cobrará su propia factura. Ancianos olvidados. ¿Por qué hay ancianos olvidados? Muchas veces porque fue resultado de hijos olvidados. Porque no tuvieron la atención de sus padres o de su madre. Y al pasar el tiempo, aunque parezca ser que es una situación de insensibilidad, pero alguien que no tiene el temor de Dios de honrar a sus padres, pues simplemente puede pagar con la misma moneda. Esposos olvidados, esposas olvidadas o desatendidos. Algunos quizás, ¿verdad? Y en el mundo encontraron a alguien que les dedicó tiempo. Iglesias débiles porque muchos de sus miembros no tuvieron tiempo de asistir y servir. Usted y yo sabemos que debemos movernos por convicciones y que la Biblia no es un recetario. Nos muestra mandamientos, modelos, promesas, ¿verdad?, de las cuales debemos echar manos y que nos van a servir en ciertas ocasiones y que podemos aplicarlas y que también nos van a afectar nuestras emociones, porque a veces las emociones nos llevan a malas decisiones o a veces las emociones nos llevan a tener prioridades equivocadas y a veces las expresamos de forma muy equivocada, ¿verdad?, donde se pasan por alto las reglas, se pasan por alto la disciplina, se pasa por alto, ¿verdad?, muchas cuestiones que al final y al cabo, tarde o temprano, como lo dije, van a cobrar la factura. ¿Puede haber más consejos con relación a esto? Claro que puede haber más consejos, hermanos. Pero si todos lo enmarcamos principalmente en lo que dice la Biblia ahí en Mateo capítulo número 6, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos empezando por lo básico, ¿no? Por lo básico.
por lo que a nosotros nos atañe como creyentes, es primeramente nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias, porque nos permites, Padre, el poder escudriñar tu palabra. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y conoces nuestras prioridades. Y queremos tener un objetivo, Padre Santo, para poder nosotros ponerlas en orden. Quizás no están equivocadas en relación a las cosas que son importantes, pero sí equivocadas en cuanto al orden. Por eso, Padre Santo, es que lo definimos como prioridad. Permite que el buscar primeramente tu reino y tu justicia sea nuestra prioridad. Habrá momentos en los cuales, Padre bendito, tendremos que tomar alguna decisión o tendremos que en alguna ocasión quizás tomar alguna acción, Señor, que deba de ser urgente y que debemos atender, lo sabemos. Pero Padre, entendemos también, mi Dios, que a través de todo eso, Señor, tú nos permitirás tener un criterio, no ser insensatos, sino ser sensatos. Porque entonces podremos discernir cuál es tu buena voluntad, esa voluntad agradable y perfecta. Bendícenos en esta noche y regresa, Padre Santo, permite que regresemos con bien. Y Padre Santo, queremos gozar de tu compañía en cada minuto de nuestra vida, porque tú así lo has prometido, y permítenos experimentar, Padre Santo, el gozo de la edificación y de la victoria sobre el pecado que nos asedia. Y en el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén.